Maravilloso recurso de nuestra congregación. eh, Seguir estudiando la palabra de Dios, estar atentos a aquellos mensajes, ¿verdad? Que Dios todos los días, a través de su palabra, nos, nos habla y que nos ayudan a llevar una vida conforme a su voluntad. Perspectiva bíblica es un programa que gracias a Dios tenemos para poder compartir la palabra de Dios. Este recurso que ha abierto nuestra iglesia para que cada uno de ustedes y mi persona lo podamos usar, que podamos aprender. Es maravilloso cuando tenemos un corazón dispuesto a escuchar de su palabra. Yo estoy muy contento, ¿verdad? Estamos en uno de los meses que en lo particular son mis favoritos. Este mes de diciembre para mí es de mucha bendición por muchas cosas, muchos recuerdos, pero sobre todas las cosas, porque podemos celebrar el nacimiento de Jesús y dejar a un lado si nació en diciembre o no nació en diciembre. Al fin y al cabo, ese no es el fin. Es recordar ese maravilloso eh, momento en el cual Dios nos regaló, ¿verdad?, a su Hijo para que pudiese venir y pudiese salvarnos y poder morir en la cruz, tener todo ese proceso que vivió en la tierra, ¿verdad? Hasta que murió, pero sobre todas las cosas, que resucitó, para que cada uno de nosotros pudiésemos tener la salvación. Y por eso para mí es muy bonito, porque en diciembre podemos recordar la historia de su nacimiento, recordar ese maravilloso momento celestial, milagroso, ¿verdad? Poderlo entender y poderlo también eh, transmitir a través de nuestra familia, de nuestros amigos. Para mí es un mes maravilloso por eso. Y sé que cada uno de ustedes tiene algo por qué darle gracias a Dios, algo por lo cual eh, ha estado pidiendo. Eh, Sé que en un año que ha pasado, prácticamente ya casi nos estamos despidiendo de este 2023, cada uno de nosotros puede hacer un resumen de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado. Y en cada una de nuestras etapas, en cada uno de nuestros proyectos, en cada una de nuestras necesidades, en cada aspecto de nuestra vida podemos ver la mano de Jesucristo en nuestras vidas, en cada uno de estos momentos. Eh, que es maravilloso tener este recurso, pero sobre todas las cosas es maravilloso que cada uno de nosotros lo podamos usar. Así es que hay que transmitirlo, hay que hablar de este recurso, a decirle a nuestros amigos que lo escuchen, ¿verdad? Nosotros no queremos tener una gran cantidad de personas que nos sigan solamente porque sí, sino que lo que queremos es seguidores que escuchen la palabra de Dios, que puedan aprender, como decía nuestra hermana Melanie el miércoles pasado, que puedan hacer preguntas, inquietudes. De eso se trata, de desarrollar este tema que estamos viendo, esta serie de Cristo, ¿verdad? Y, y, y entender que, aunque no podamos comprender muchas cosas de las cuales podemos expresarnos aquí, ¿verdad? Porque pueden quedar muchas preguntas ahí, eh, podemos hacerlas, ¿verdad? Yo sé que tenemos nuestros pastores que están dispuestos a ayudarnos, ¿verdad? Para cualquier consulta. Y de eso se trata, de que no nos quedemos con esas dudas, sino por el contrario, que podamos aprender de la palabra de Dios, podamos saborearla, podamos atesorarla en nuestro corazón, en nuestras vidas, con nuestra familia. De eso se trata. Y nuestros pastores, Moisés y nuestro pastor Jorge, que estuvieron hace 15 días, ¿verdad? Sí, 15 días atrás, hablaban de esto, ¿verdad? Perdón, de lo maravilloso que sería eh, que juntos en familia estuviésemos recibiendo este maravilloso mensaje de Dios, mensaje para nuestras vidas. Y, y es cierto, ¿verdad? Caemos en el error cuando, cuando creemos que hay cosas que son exclusivas para nosotros los adultos.
Y no, este recurso es maravilloso si lo pudiésemos escuchar en familia. Y yo les invito a que lo podamos hacer, que podamos sentarnos como familia. Es una hora nada más, no es mucho tiempo. Y no importa si estamos cenando o si estamos eh, haciendo algo ahí, pero que podamos escucharlo, que podamos estar juntos, que podamos conversar de lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos dirija, que el Espíritu Santo esté en esta noche, ¿verdad? Para que Él pueda dirigir las palabras que tenemos. Es un tema bastante bonito, es un tema que en lo personal hace mucho tiempo eh, tenía esos conflictos, ¿verdad? Cuando de entender lo que es la eternidad, porque la eternidad nosotros, los seres humanos, la tomamos en función de tiempo. Le ponemos tiempo y la eternidad no es eso. Y de eso se trata lo que vamos a aprender en esta noche por medio del Espíritu Santo. Así es que, mis amados, les bendigo en gran manera, contento de que estén ahí escuchando el día de hoy, el día de mañana, no importa. Lo importante es que el mensaje llegue y que lo podamos compartir. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso día, Padre, porque tú has puesto una visión en nuestros pastores, en nuestros líderes, eh, una visión de que el pueblo necesita aprender de ti, Padre, que el pueblo necesita conocerte a través de la escritura, a través del estudio, que podamos, Padre Celestial, entender que solamente aprendiendo tu palabra, escudriñando tu palabra, nos vamos a acercar cada vez más a ti. En esta maravillosa noche, Padre, pongo mi vida en tus manos, Padre. Pongo totalmente mis palabras, Señor, que tú puedas usarme, que tu mensaje pueda ser transmitido de la mejor manera. Gracias, Padre, porque tú has bendecido en gran manera esta congregación, has bendecido mi vida y la de mi familia en gran manera, Padre. Y sabemos que a medida que entendamos cuál es tu mensaje, podemos comprender cuáles son tus caminos para nosotros. En ti nos quedamos, Señor, listos para aprender y listos, Señor Jesucristo, para abrir nuestros corazones a tu palabra. En ti nos quedamos, en nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, como siempre les digo, Biblia en mano, para poder buscar los versículos de la Biblia que Gabriel siempre está dispuesto a ayudarnos y apoyarnos en colocarlos en pantalla. Eh, en lo personal, le doy mucho sacrificio a Gabriel porque eh, casi siempre le doy a última hora los textos bíblicos, ¿verdad? Así es que gracias, Gabriel, por tu apoyo, por tu aporte, ¿verdad? Sé que estás siempre dispuesto a cualquier hora en que nosotros podamos grabar y que podamos compartir la palabra de Dios. Gracias por facilitarnos esta tarea, ¿verdad? Que también cada uno de nosotros lo agradece. Bien, vamos a entrar de lleno al mensaje, a la palabra, al estudio de esta noche. El pastor Jorge hace ya varios meses atrás preparó un, un estudio, ¿verdad? De apoyo, ¿verdad? Para poder desarrollar estos temas que hemos estado aprendiendo miércoles a miércoles. Y yo en lo particular, cada vez que escucho a cada uno de mis hermanos hablando de uno de los temas en particulares y cómo lo podemos enriquecer y cómo Dios habla a través de cada uno de ellos y cómo deja un mensaje claro qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Eh, este, este material que nuestro pastor Jorge nos ha dado, en lo personal a mí me ha abierto los ojos en muchas áreas y como decía nuestra hermana Melanie, estudiamos aparte, ¿verdad? Pero la esencia de lo que el pastor Jorge nos da en el material está ahí y nosotros tenemos que enriquecerlo, ¿verdad? Hay mucha información, hay mucho texto bíblico, ¿verdad? Que es muy importante cuando hablamos de Dios, tenemos que basarnos en la palabra de Dios, tenemos que basarnos en hechos reales de la historia y, y este tema de la eternidad
como les lo decía anteriormente, en lo personal, al principio me costaba entenderlo, eh, porque decía, ¿cómo va a ser algo eterno? Algo que, que, que no tiene principio, no tiene fin. Eh, Precisamente es una eternidad. Y cuando escudriñamos la palabra de Dios, la que vamos a leer bastante textos bíblicos en esta noche, nos vamos a dar cuenta el papel de Jesús, de Jesucristo, a través de todas las áreas, ¿verdad? En todos los momentos del mundo. Él ha estado ahí. ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a entender. De eso se trata el estudio en esta noche. Cristo eterno, la eternidad de Cristo y lo que nos espera ahí a cada uno de nosotros. La vida de Jesucristo la conocemos desde los evangelios en la Biblia. Normalmente en diciembre empezamos a leer o vamos a las iglesias o hay dramas y todo se relata, ¿verdad?, en los cuatro evangelios. Eh, Creemos que Jesucristo comienza con el nacimiento en Belén. Creemos que ahí comienza la vida de Jesucristo. Y si pensamos de esa manera, entonces estamos poniéndole solamente un momento, un factor tiempo en la tierra a Jesucristo. Y hoy vamos a aprender de que no ha sido así. Jesucristo ha existido en todos los tiempos, en todo momento y en todo lugar. Y aunque aprendimos, ¿verdad? Y vamos a hacer una relación de lo que nuestra hermana Melanie nos enseñó el domingo, el miércoles pasado, perdón, y vamos a tener esa relación, ¿verdad? De lo que implica el Hijo de Dios, ¿verdad? Con la eternidad. En algunos casos vamos a hacer un enlace de estas dos partes para que podamos entender lo que Dios nos tiene preparado. La Biblia de Jesucristo la podemos estudiar y la podemos ver en los cuatro evangelios. Pero ¿qué es lo que conocemos de Jesús? Nació de una virgen, padre carpintero, terrenal, nació en un pesebre, su lugar de nacimiento fue un pequeño pueblo de Belén, no conoció ningún tipo de lujos, todo lo que estaba acostumbrado lo dejó por nuestra salvación, pero realmente ¿quién es Jesús? ¿Realmente es eterno? Todo lo que necesitamos saber de Jesús está en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios siempre respaldó a Jesús, pero en el momento del bautismo, en voz alta y de forma pública, dijo que Jesús era su Hijo amado y que en él tiene complacencia. Y esto lo vamos a encontrar precisamente en Mateo 3:17. Mateo 3:17, la palabra de Dios dice de esta manera. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús es una manifestación de la Trinidad. Jesucristo, que declaró que es igual al Padre en Juan 10:30, que lo hemos estudiado anteriormente, fue bautizado en el río Jordán. Se manifiesta el Espíritu Santo, que también es Dios. En Hechos 5 nos relata que fue representado en una paloma y el Padre que expresa que está muy complacido de Jesús, su Hijo. Hay tres personas divinas e iguales en un solo evento, en el bautismo de Jesús. Y es maravilloso como en ese evento, en ese maravilloso evento, ¿verdad? Podemos ver la representación, ¿verdad?, de las tres eh, partes, ¿verdad? O podemos decir de las personas divinas, ¿verdad?, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lucas 3:22 dice de esta manera. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Siendo el Hijo de Dios, Jesús tenía una posición. Él tenía un lugar físico donde vivía y reinaba, junto a Dios. Ese lugar es el cielo, el paraíso. Dios, al ver esa maldad que poseemos, esa maldad que ha venido desde Adán, decide enviar a su Hijo. Jesucristo se convierte en ese camino,
en el puente, en ese enlace que nos lleva a la salvación. Su sangre derramada nos libera de toda la maldad de la humanidad. En el Antiguo Testamento, la única manera de acercarse a Dios era llevando una ofrenda. Comienza con las ofrendas de Abel, recordamos, ¿verdad? En Génesis, que fue agradable ante los ojos de Dios, ya que Abel había escogido lo mejor para agradarlo a él. Él dio el primer cordero más gordo de su ganado, lo mejor para Dios. La sangre derramada de la ofrenda que le daban a Dios con agrado era el mejor olor para Dios, aún más cuando la ofrenda venía de un corazón desprendido y obediente a Dios primeramente. Ese sentimiento, o esa decisión, esa obediencia que podemos tener de entregar lo mejor a nuestro Padre. Sin embargo, la maldad seguía reinando en la tierra. Y aunque en el Antiguo Testamento, en la Biblia Dios llamó a personajes como Abraham, como a David, entre muchos otros, que también hicieron holocausto. Ningún sacrificio era suficiente para borrar todo el pecado que tenían ellos, como el pecado que tenemos ahora. El reino de Dios es el lugar privilegiado donde todos quieren estar. Ahí reina el amor, la bondad. De ahí Jesucristo, sin ningún pecado en la tierra, a cumplir su voluntad, la voluntad de salvarnos, el sacrificio de que podamos obtener salvación y tener vida eterna. Ese es Jesucristo, ese que fue inmolado en una cruz para darnos libertad y acercarnos a Dios. No habrá ningún sacrificio que se compare al de Jesús, ni el primer cordero, ni el más gordo. El amor de Dios por nosotros es tan grande que cumplió el plan de salvación con su Hijo. Si leemos primera de Juan, primera carta de Juan, el capítulo 4, versículo 10, la palabra de Dios dice de esta manera: y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es uno de los versículos de la Biblia donde nos confronta de una manera frontal. No hay ningún argumento que podamos expresar que algo muestre tanto amor como el que Jesús, como el que Dios lo está demostrando hacia nosotros al enviar a su Hijo. Yo veo a mis hijos y en muchas ocasiones prefiero hacer cualquier actividad antes de que ellos puedan sufrir algún daño. Si yo sé que ellos van a hacer algo que es posible que les cause algún daño, alguna herida, yo prefiero hacerlo, enseñarles cómo se hace, pero hacerlo yo. Este amor de Dios para con nosotros sobrepasa cualquier entendimiento racional. Mis hijos son muy apreciados para mí y ellos saben que siempre voy a estar ahí para respaldarlos en lo que yo pueda. Soy egoísta en este sentido. Trato de que nadie les haga daño porque los amo. La pregunta aquí sería, ¿podría yo ponerlos en un segundo plano antes que el prójimo? No antes que Dios, porque Dios está antes que ellos, pero antes del prójimo. Pues bien, Dios mandó a su Hijo. La palabra de Dios nos dice que Él creó a Jesucristo para poderlo enviar. Es tanto así el amor de Dios hacia Jesucristo, hacia cada uno de nosotros. Él dice, mandó a su Hijo. Esta palabra denota la existencia de alguien. Jesucristo fue mandado por Dios. La existencia de Jesucristo ya estaba en el paraíso. Sería absurdo mandar a alguien que no existe, ¿verdad? Dios se despojó de lo más preciado para que cada uno de nosotros tuviésemos salvación. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 9 al 11. La palabra de Dios dice de esta manera: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos.
y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando estemos en la eternidad, nos uniremos a esta celebración, dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para ahí vamos hacia la eternidad y juntos poder alabar al Padre. De eso se trata, llegar a la eternidad. Por otro lado, la Biblia nos dice que Dios llegará a ser Padre de la misma forma que los humanos concibimos hijos. Nos enseña que el primer hombre, Adán, era hijo de Dios. Juan 6:38 dice de esta manera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo nos confirma que descendió del cielo, de su morada, de su hábitat, de su entorno, porque he descendido del cielo, dice la palabra de Dios. Desde ese momento estamos hablando de que Él ya estaba en la eternidad. Juan 8:23 dice de esta manera, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Es un versículo más que nos afirma la procedencia del Hijo de Dios. Procede del cielo, Él es eterno, Él ha sido eterno en todos los procesos. Su eternidad siempre ha estado ahí. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fue lo primero. Ha estado desde el principio. Y nosotros, que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no podemos decir que va a estar hasta el fin. Va a estar hasta la eternidad. Nosotros vamos a tener eternidad por Él, por su sacrificio, por el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Apocalipsis 3:14 dice de esta manera. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Es maravilloso como Juan describe la eternidad en la cual siempre ha estado Jesucristo. El testigo fiel y verdadero, el único testigo fiel y verdadero es Jesucristo, el que ha estado desde el principio de la creación. El creador de todas las cosas, fuente primaria de toda la creación. Esta declaración acerca de Cristo se hace evidente cuando nos damos cuenta de las tentaciones especiales de esta iglesia a la adoración de divinidades inferiores. Juan nos está afirmando de la existencia de Jesús desde la eternidad, ya que en el principio de todo ya existía Él. Jesús cumplió la profecía que hablaba de que alguien que existía desde mucho tiempo atrás o de los tiempos antiguos iba a nacer. Y esta profecía está en Miqueas 5:2. Dice la palabra de Dios de esta manera. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bien, hemos leído varios versículos de la Biblia donde nos afirman de la eternidad de nuestro Padre, de Jesucristo, perdón, de Jesucristo. La pregunta es entonces, ¿qué hacía Jesucristo en el cielo antes de venir a la tierra? Él tenía un importante puesto en el cielo. Y la Biblia nos habla también de cuál era la función de Jesucristo allá en el cielo. Ese puesto fue
cuando Él expresó las palabras, Padre, glorifícame con la gloria que tenía al lado de ti antes que el mundo fuera. Y eso está en Juan 17 y vamos a leer de los versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios de esta manera. Jesús ora por sus discípulos. Qué maravilloso esto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que Él dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es maravilloso cómo el amor de Jesucristo hacia cada uno de nosotros, Él lo expresa desde el momento que comenzó su ministerio hasta el final. Un comentario bíblico de la Biblia de Estudio de Reina Valera dice de esta manera. La última oración de Jesucristo demuestra los profundos deseos y anhelos del Señor por sus seguidores, tanto entonces como ahora. También es un ejemplo inspirado por el Espíritu Santo de cómo todo pastor debe orar por su congregación y cómo todo padre debe orar por sus hijos. Debemos entender que la vida eterna es más que una existencia sin fin. Es una calidad de vida que el creyente recibirá al ser parte de una esencia divina por medio de Cristo. Cristo es la eternidad y Él es el camino para obtenerla. Cristo es eterno. ¿Hacia dónde vamos? A la eternidad. Cristo ayudó a su Padre a crear todas las demás cosas. Jesús trabajó junto con Dios como un obrero maestro. De Jesús la Biblia dice, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Dios creó mediante Jesús todas las demás cosas, desde los ángeles hasta el universo material, hasta este mundo donde nosotros vivimos ahora. Se puede decir que la colaboración que hubo entre Dios y Jesús se parece al de un arquitecto y un constructor. No, vamos a decir de un ingeniero y un constructor. El ingeniero, no, son bromas. El arquitecto crea el diseño, ¿verdad? De eso, esa es la labor del arquitecto, ¿verdad? Crear. Y el constructor las hace realidad. Dios diseñó, Jesucristo ejecutó. Y es maravilloso cómo podemos entender que cuando Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que podemos entender que tenemos esa relación, que podemos llegar a adquirir esa relación, ¿verdad? Aprendiendo su palabra y conociéndolo, buscándolo siempre, y que de la misma manera como conozcamos a Jesucristo, vamos a conocer al Padre. Génesis 1:26 dice de esta manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si nos acordamos de esta porción de la Biblia, ahora estamos hablando de la creación, los primeros versículos de la Biblia, los primeros capítulos de la Biblia, y el capítulo 1 habla de la creación. En todo este relato de la creación se nos muestra a Dios actuando, a Él actuando directamente. Palabras como en el principio creó Dios y dijo Dios.
y vio Dios. Luego dijo Dios, dijo también Dios. Estas son palabras que podemos encontrar nosotros en todo lo que es eh, la creación, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y podemos estudiarla, podemos leerla detenidamente, pero cuando habla de la creación del hombre, Dios usa una palabra que, que me llamó la atención cuando empecé a leer y el estudio me trajo a este versículo. La palabra hagamos. No se refiere a los ángeles. No es que los ángeles, Dios los llamó y les dijo, vénganse, vamos a crear al hombre. Los ángeles no tenían ese poder, no tienen ese poder de creación. La palabra hagamos se está refiriendo a dos o más, ya que es una palabra en plural y que tiene la misma facultad de hacer lo mismo que Dios. Cuando dice hagamos algo, es porque las dos personas, o tres o más, que puedan hacer algo, tienen el conocimiento de la misma, eh, del mismo compromiso, la misma tarea que se quieren desarrollar. En este momento, Dios le está diciendo a Jesucristo, hagamos, hagamos al hombre, porque también tiene el poder de poder crear. Este versículo nos confirma una vez más que Jesucristo es Dios y que su morada es en el cielo, que ha estado desde el principio de la creación, ¿verdad? Que estuvo siempre ahí, junto al Padre. Al escribir su evangelio, Marcos quiso presentar a Jesús como Hijo de Dios. Desde el comienzo mismo de su obra, Marcos pone un énfasis especial en el título. Es el único que pone el título Hijo de Dios. Empieza con las siguientes declaraciones. Comienzo el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el contexto del bautismo de Jesús, en Marcos 1:11, aparece la primera escena en que se describe a Jesús como su hijo, como el Hijo de Dios. Esto ya lo habíamos estudiado tanto el miércoles pasado, ¿verdad?, como en unos versículos anteriores. En esta ocasión, Dios mismo identifica a Jesús desde el cielo como su Hijo. Dios está demostrando su amor, ¿verdad?, y lo que implicó para él mandar a su Hijo, ¿verdad?, para salvación nuestra y que podamos alcanzar la eternidad. Esta asignación de Hijo amado clarifica la misión de Jesús aquí en la tierra. Mi Hijo amado, su tesoro, lo más preciado, que lo está entregando por nuestros pecados. En respuesta a su dedicación en la misión como siervo, hecha en el sometimiento del bautismo, Jesús confirma su propia conciencia de ser el Hijo de Dios. En Lucas 1:35, la palabra de Dios dice de esta manera. Declara, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todo el proceso del nacimiento de Jesús es un verdadero milagro. Debemos entender que Jesucristo, al ser Hijo de Dios, hecho hombre, no podía tener ninguna característica de pecado que el hombre por naturaleza hereda. Todo lo que encierra la vida de Jesús es un proceso y de desarrollo completamente celestial, desde su nacimiento hasta la resurrección. En Lucas 4, vamos a leer del capítulo 4, perdón, de los versículos del 1 al 13. Vamos a leer sobre la tentación de Jesús y vamos a hablar de algunas características que nos regala este maravilloso texto de la Biblia
en cuanto a una conversación, podemos decir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, en lo que es eterno también. Eh, y cuando estaba leyendo esta porción de la Biblia, eh, claro está, se me vino a la mente, el diablo conoce al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y lo vamos a leer, ¿verdad? Para que podamos sacar el contexto de lo que queremos aprender en esta noche. La tentación de Jesús. Dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Aparte de buscar el fracaso de Jesús en la cruz, el diablo usa una de las artimañas más bajas que podía usar. Jesucristo ya había expresado que era el Hijo de Dios. Y esta afirmación ya le había traído varios conflictos con los fariseos. Pero el mismo Satanás sabe quién es Jesucristo, porque lo conoció en el paraíso. La tentación iba dirigida a Jesús a que él no llegara a realizar el sacrificio en la cruz. Pero Satanás sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es eterno. Lo conoció en el paraíso. Satanás sabe a quién estaba tentando. Sabía que estaba tentando a alguien que es eterno. Alguien ha estado ahí, que estuvo ahí siempre. Y claro, Satanás no podía desaprovechar la oportunidad para intentar el fracaso de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque él sabía que era la única manera para que usted y yo no pudiéramos obtener la salvación y por consiguiente la eternidad en el paraíso. Por lo que hemos estudiado en este día, podemos afirmar que en la Biblia hay suficiente base para afirmar primero la existencia de Jesús como Hijo de Dios, que lo hemos venido estudiando en varias ocasiones y el miércoles pasado. Hoy estamos afirmando por medio de la Escritura que Jesús es eterno. La palabra eterno significa perpetuo, no teniendo ningún principio ni fin. El Salmo 92 nos habla acerca de la eternidad de Dios, antes que nacieran los montes y formasen las tierras y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Puesto que los humanos medimos todo en tiempo, es muy difícil para nosotros concebir algo que no tuvo principio, sino que siempre ha existido y continuarás para siempre. Sin embargo, la Biblia no trata de probar la existencia de Dios, sino simplemente comienza con la declaración en el principio Dios.
indica que desde el principio de los registros, de los tiempos, Dios ya existía. Desde la duración que se extiende sin límites hacia atrás a la duración que se extiende sin límites hacia adelante. Desde las edades eternas a las edades eternas. Dios fue, es y siempre será. Jesucristo es y siempre será. La eternidad. Y nosotros a veces hablamos de la eternidad en función de tiempo, ¿verdad? Hoy estamos cumpliendo 20 años con mi amada esposa y hablamos, ¿verdad? Y sacamos el chiste, ¿verdad? Pues es una eternidad la que tenemos juntos. Espero que ese comentario haya sido para bien, ¿verdad? Una eternidad alegre, ¿verdad? Espero que sí. Se me olvidó aclarar ese punto que lo vamos a hacer después. Pero bien, hablamos de la eternidad, pero hablamos solamente de 20 años, ¿verdad? Que, que cuando conversamos de nuestro matrimonio, es cierto, son 20 años, son muchos años, pero no son una eternidad, ¿verdad? No podemos medir, incluso decir es toda una vida, ¿verdad? Porque no nos acercamos ni a eso, ¿verdad? No podemos medir la eternidad en función de tiempo. No es así, no funciona de esa manera. Cuando Moisés fue comisionado por Dios para ir a los israelitas con el mensaje suyo, Moisés se preguntaba qué les dirá o si le preguntaban quién les había enviado, en nombre de quién iba él. Lo aprendimos en un mensaje anterior, ¿verdad? La palabra yo soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. Y Dios le dice a Moisés, esto es lo que dirás, ¿verdad? ¿Quién te ha mandado? Yo soy. Desde ese momento, ¿verdad? El pueblo hebreo entiende que cuando se dice el yo soy, se está refiriendo a Dios, a Dios Padre. Y esto revela la verdadera esencia de Dios, su autoexistencia, el que, el que es Él, ¿verdad? También describe su eternidad, así como su constancia, su fidelidad en cumplir sus promesas, porque eso incluye todo el tiempo pasado, todo el tiempo presente, todo el tiempo futuro. El sentido es que no lo soy o lo que soy en el presente, sino lo que he venido siendo a través de la eternidad. Él será siempre Dios, siempre estará en la eternidad. Las propias palabras de Dios acerca de su eternidad nos hablan desde las páginas de la Escritura y lo hemos venido estudiando en varios versículos de la Biblia. Jesucristo, Dios encarnado, también constató esa parte, la eternidad ante la gente y en su tiempo al declararles antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerdan que lo estudiamos también en una clase, ¿verdad? De perspectiva bíblica? Yo soy, esto está en Juan 5:8. Es claro que Jesús estaba afirmando, ¿verdad?, ser Dios encarnado, porque los judíos al escuchar esta declaración trataron de apedrearlo. Para los judíos declarar que uno mismo es Dios eterno era una blasfemia, digna de la pena de muerte. Jesús estaba afirmando que era eterno, así como su Padre es eterno. Eso fue declarado, ¿verdad? También más adelante en Juan, respecto a la naturaleza de Cristo. En el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Antes del registro, ¿verdad?, antes del registro de los tiempos, Jesús y su Padre eran uno en esencia y compartían por igual el atributo de la eternidad. Romanos 1:20 nos dice que la naturaleza eterna de Dios y su eterno poder son revelados a través de su creación. Todos los hombres ven y entienden este aspecto de la naturaleza de Dios por el testimonio de los diversos aspectos del orden creado. El sol y los cuerpos celestes continúan
en sus órbitas, siglos tras siglos, año tras año. Las estaciones vienen y van en su tiempo programado. Los árboles producen hojas en primavera y las pierden en otoño. Año tras año, las cosas continúan y nadie puede tenerlas o alterar el plan perfecto de Dios. Todo esto da fe del eterno poder de Dios y su plan para la tierra. Un día Él creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y con ellos va a continuar hasta la eternidad. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, estoy más que seguro que si usted y yo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a estar ahí en la eternidad. Y si por alguna circunstancia usted aún no tiene a Jesucristo en su corazón, yo le invito a que esta noche usted pueda orar y le pueda entregar su vida a Jesucristo y que Él pueda actuar como abogado ante el Padre para que podamos acceder y usted pueda acceder a la vida eterna. Fuimos creados para adorar a nuestro Padre. Y cuando estábamos con mi esposa el domingo adorando, alabando a Dios por medio de los cantos, ¿verdad? Que nuestra congregación en Tegucigalpa eh, estaba en ese momento de alabanza y oración. Es maravilloso y sentíamos cómo podría ser, cómo podíamos realmente también nosotros estar en la eternidad todo el tiempo, en ese momento de alabar y glorificar al nombre de Dios. Y el entender que hay muchos aspectos de la vida que tal vez nosotros no vamos a entender al 100%. El tener claro y cómo Dios sí hace énfasis, Jesucristo hace énfasis por medio de las Sagradas Escrituras, cómo hay ciertos temas que han venido desarrollándose para que nosotros podamos comprender el verdadero mensaje de Él a través de las Escrituras, a través de lo que Él hizo. Entender que Él ha estado siempre desde el principio y va a estar hasta la eternidad. Entender que el sacrificio de Jesucristo fue tanto, ¿verdad? Que dejó toda la gloria que tenía en el cielo para que cada uno de nosotros obtuviéramos lo que es la salvación. Entender que esa venida de Jesús a la tierra, esa milagrosa venida de Jesús a la tierra, está llena de, 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 de lo celestial, de lo divino, de lo maravilloso, de lo que es el amor, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa demostración que Dios hizo al mandar a su Hijo, que estaba con Él, ¿verdad? A causa de nuestro pecado. Mis amados, Dios es eterno. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la eternidad con Él. Depende de usted, depende de cómo actuemos, depende de nuestra relación con Jesucristo. Depende si realmente nosotros le hemos dado cabida en nuestro corazón a que Jesucristo entre y gobierne al 100% nuestras vidas. Esto es la eternidad, ¿verdad? Hacia ahí vamos y sé que Jesucristo está ahí esperándonos, como lo hemos aprendido anteriormente, está preparando esas moradas para cuando Él regrese por cada uno de nosotros, estemos listos para irnos. Mis amados, muy contento, feliz realmente de haber compartido con ustedes la palabra de Dios, haber aprendido, como siempre se los he dicho, eh, cuando preparamos algo para compartir, eh, nos toca a nosotros primero. El Espíritu Santo toca nuestras vidas y nos permite realmente entender un poco más de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros.
y es maravilloso cómo a través de la palabra nosotros podemos aprender, aprender y seguir aprendiendo. El ver a varios de nuestros hermanos graduarse de varias semanas de estudio de la palabra de Dios, que sí es cierto, es importante tener el título, ¿verdad? O tener un diploma, un certificado que nos recuerde el proceso que pasamos. Pero más que eso, el poder haber aprendido cómo seguir escudriñando la palabra de Dios, cómo seguir aprendiendo, cómo acercarnos más a Cristo para acercarnos cada vez más a Dios, ¿verdad? Es maravilloso. Así es que sigamos usando estos recursos. Eh, no nos desaprovechemos. Dios nos tiene aquí con un propósito. Y mientras eh, nos dé vida, yo sé que la dirección de Él, dada a nuestros pastores, ¿verdad? Va a seguir fluyendo y fluyendo. Y van a venir otros temas, van a venir otras actividades, porque de esto se trata, de que Dios da la visión, ¿verdad? Y cada uno de nuestros pastores que está conectado con nuestro Padre Celestial están dispuestos a escucharlo. Mis amados, les amo, les agradezco por su tiempo y no desmayemos. Sigamos aprendiendo, sigamos escuchando, sigamos alabando a nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga.